Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de el Dios Santo que quiere habitar, estar y moverse entre nosotros. La presencia de Dios es diferente a la unción de Dios. ¿Sí escuchó eso? La presencia de Dios es diferente a la unción de Dios. Y nadie puede tener la unción de Dios si no primeramente tiene la presencia de Dios. Y en este versículo marca una gran diferencia entre el antes y el después para Israel. Porque es una conversación entre el hombre de Dios que tiene el llamado de Dios, en el cual él invoca que el Dios que lo llama vaya con él. Miren el versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Oiga, Moisés, muy sabio, muy listo, muy inteligente. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? Pregunta Moisés, ¿ok? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Wow. Tome asiento, concéntrese en poner atención a esta poderosa palabra que Dios quiere hablar a tu vida, que Dios quiere tocar tu corazón, que Dios quiere ministrarte, que Dios quiere hablarte. Cuando hablamos de la presencia de Dios, es una parte muy delicada para poder hacer entender a la iglesia, ya que por muchos años lo primero que escuchamos es la presencia de Dios, la presencia de Dios y la presencia de Dios. Pero también escuchamos que la presencia de Dios mató a muchos. También escuchamos que la presencia de Dios exterminó a varios. Para unos era bendición, para otros era muerte. Para unos era salvación, para otros era castigo. Para unos fue esperanza y para otros fue condenación. Entonces, como iglesia de Dios necesitamos, y es importante que comprendamos la importancia de tener la presencia de Dios. Moisés es llamado por Dios y se le da una labor, una misión nunca antes vista ni nunca antes experimentada. El hombre que era prófugo de la justicia, el hombre que era asesino, que huía y que aparentemente se estaba escondiendo cerca del desierto donde nadie lo conocía, donde nadie sabía quién era él ni qué es lo que había hecho. Nadie conocía su llamado, nadie conocía quién era Moisés. Moisés que crece, que es rescatado del río por la hija del faraón, crece siendo educado por principios y valores egipcios, pero con una identidad real siendo hebreo. O sea, un personaje con doble ciudadanía, un personaje con doble identidad. Ninguna de sus dos identidades eran
malas porque no fue él quien escogió ser puesto en el río. No fue él quien escogió lo que su madre hizo, pero lo hizo porque más tarde al que estaban salvando del río se convertiría en un salvador. Imagínate, al que ahora los egipcios estaban rescatando para crearlo y formarlo, más tarde se convertiría en el perseguido. Y crece Moisés al lado de Faraón con mucho dinero, con mucho poder. Crece Moisés con tantas bendiciones a su lado. Pero él escoge su identidad como hebreo y él siempre anhela estar por el pueblo y bregar por el pueblo judío, por los hebreos, y siempre defiende a los hebreos. Dios conoce el corazón de Moisés y lo hace crecer, lo forma con un propósito milagroso, con un propósito extraordinario, con un propósito tan poderoso en el cual Israel se multiplica en Egipto. Cuando Israel entra a Egipto son 72, alrededor de 72 personas, pero cuando crecen se multiplican y llegan a ser un pueblo bien numeroso, hasta el grado que los egipcios los oprimen para que ellos no crezcan más, y aun cuando crecen se multiplican, pero se multiplican de una manera oprimida. La Biblia dice que fueron esclavos alrededor de 400 a 435 años, el cual hace 10 generaciones, casi 11 generaciones. Pero la primera generación no fueron esclavos, fueron como alrededor de 9 generaciones que ellos son esclavos. Y en esas 9 generaciones que ellos son esclavos era suficiente para que su mente se esclavizara a todos los ritos egipcios, a todo el dolor, a toda la opresión. 9 generaciones. Una generación cuenta por 40 años. Ellos estuvieron alrededor de 9 generaciones como esclavos. Era lo suficiente para que su mente no podría ser libre. Era lo suficiente para que su espíritu no podría ser libre. Y en la vida siempre caminaran como esclavos. En la vida caminaran como individuos sin propósito. Mas Dios en el cielo, recuerda que antes había llamado a Abraham y le había dicho que su pueblo iba a ser un pueblo especial. Dios había dicho y había recordado a Isaac, siendo hijo de Abraham, que también él seguiría el pacto con Isaac. Luego recuerda a Jacob y le dice: de ti haré una gran nación y tus hijos servirán y serán multiplicados y serán esparcidos, pero yo estaré con ustedes. Entra Jacob, el cual es Israel, a Egipto, y él muere. Cuando él muere, José entra con el pueblo. José muere y empieza la opresión para Israel. Israel se multiplica, pero dice que siempre clamaban a Jehová para tener libertad. Siempre había un clamor por un libertador. Dios escoge a Moisés, y los años que están como esclavos, no sella su boca y tampoco sella su corazón para buscar a Dios. Los limitan físicamente, los limitan con todas las habilidades que ellos tenían, más en su corazón y en el deseo de ellos había que un día Dios iba a enviar un libertador, y Dios consigue entre mismo de ellos a ese libertador, lo mete a la casa real, lo educa, ya le dije, lo prepara, y luego un día, por él defender a un israelita en contra de un egipcio, él mata al egipcio y ahora va corriendo, va huyendo. Es un criminal, es buscado, es despreciado por un lado, buscado por el otro. Aparentemente se esconde cerca del monte Sinaí, donde nadie lo ve, donde nadie lo conoce. Encuentra a un hombre que se llama Jetro, se casa con su hija, se convierte en un pastor de ovejas, oyendo sin saber que él tenía un gran propósito
propósito en la vida. Oiga, sin saber quién él iba a ser, el gran Moisés, el que más tarde iba a estar hablando con Dios, iba a oír la voz audible de Dios. Él corre, él huye, pero ¿sabes qué? Aunque se va lejos, la presencia de Dios lo busca. Y un día cuando él sale a hacer sus quehaceres, un día cuando él sale de su casa con su esposa, él mira una zarza que ardía allá arriba en el monte, y dice que la zarza no se consumía porque el fuego de Dios había encendido la zarza, y provoca primera vez provoca la atención de aquel hombre, el cual venía huyendo, que nadie conocía su secreto, ni nadie conocía su identidad, ni nadie conocía su llamado, pero en el cielo estaba predestinado para ser un libertador. Óigame, en el cielo estaba predestinado para tener conversaciones con Dios, para prestarle el oído a Dios y Dios hablar con él directamente. No hay nadie en la Biblia que usted encuentre que habló tanto con Dios como Moisés. Y no hay nadie en la Biblia que usted encuentre que Dios habló con un individuo como habló con Moisés. Wow. Alguien tiene que decir wow. Y el individuo sube, y cuando llega a la zarza que no se consumía, empieza, y por primera vez escucha la voz que él nunca había escuchado, y lo llama por nombre, y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y dice que Moisés, oiga, se impacta, hace caso, e inmediatamente se postra, y empieza Dios a hablar con él. Y empieza Dios a transmitirle. Oiga, yo me desmayo, yo me muero, yo salgo corriendo. Pero Moisés tenía un propósito. Moisés tenía un llamado. Y en el llamado Dios le dice: voy a hacer esto contigo. Y le dice: necesito que regreses a Egipto. Necesito que saques a mi pueblo. Necesito que de los que tú vienes huyendo vayas a confrontarlos. Y de los que tú defendías, de donde tú eres, nadie sabe que tú eres hebreo, pero yo sé de dónde naciste. Y tú has querido escapar de todos, pero no puedes escapar de mí. Y necesito que vayas y los libertes. Necesito que vayas y te confrontes a Faraón. Necesito que vayas y hagas lo que te voy a decir. Y Moisés, en su humanidad, dice: no sé, yo no creo yo creo que te equivocaste, Dios. Yo soy medio tardo para hablar, y tú sabes, he venido huyendo. Y le dice: no, Moisés, vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer. Regresa. Y le da un sinfín de indicaciones. Y se llega el momento, vamos a cambiar, vamos a adelantar. Presiónele al forward, ¿ok? Vamos a entrar cuando salen del Mar Rojo. Oye, nos saltamos bastante. Pero ahora se puede hacer eso, es bien fácil. Solo le hace clic y pone otra parte. Cuando salen del Mar Rojo, Moisés está en un dilema, donde millones de personas a las cuales ha libertado ahora están claudicando, y ahora la gente no sabe qué es lo que va a pasar cuando están en el desierto. Y Moisés tiene una conversación muy placentera con Dios. En el versículo que leímos, versículos antes, y yo no sé si usted ya compartió esta transmisión, pero si no la ha compartido, le motivo que la comparta, que entre a Facebook, porque alguien necesita saber, aprender y escuchar de la presencia de Dios. El mover en las iglesias ahora es un mover tan emocional que tiene todo menos presencia de Dios. Y hay predicadores, hay ministros que de alguna u otra manera provocan moveres raros que tienen que ver con todo, pero menos con el poder de Dios. En la iglesia tiene que aprender a conocer la presencia de Dios.
Diga conmigo, yo quiero aprender a conocer la presencia de Dios. Y vemos que Dios habla con Moisés. Y en la conversación que tienen, es bien curioso. Moisés le pregunta si ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Dios le contesta y le dice: sí, tú tienes mi gracia. Yo te he visto con buenos ojos. Oiga, qué importante que Dios nos vea con buenos ojos. Toque a alguien que tiene a su lado y dígale: es importante que Dios te mire con buenos ojos. Porque cuando Dios te mira con ojos agradables, Dios te da de su gracia y de su favor. Y Moisés se preocupa. Oiga, ¿saben lo que me impacta a mí y debe de impactarte a ti? Moisés sabía que tenía el respaldo de Dios. Ya había sacado al pueblo. Ya Moisés había abierto el mar. Ya Moisés había cruzado una parte del desierto. Ya Moisés había visto el respaldo frente a Faraón. Pero ¿por qué sigue buscando más que él tenga gracia ante Dios? Porque Moisés estaba acostumbrado a depender de Dios solamente. Moisés quería asegurarse que Dios estuviera con él todos los días de su vida. Y es por eso que en esta conversación me impacta que el hombre que tenía llamado busca que Dios siempre esté con él. El hombre que hacía milagros busca que Dios esté siempre con él. El hombre que había abierto el mar busca que Dios esté siempre con él. Imagínate que es curioso. El hombre que había hecho tantos milagros que nunca más volvieron a hacer en la vida, quería y anhelaba que Dios estuviera con él. Y nosotros muchas veces, hermanos, con poquitas ocupaciones no nos gusta buscar de Dios. Imagínate, el hombre que tenía un liderazgo tremendo, hermano, buscaba que la presencia de Dios estuviera con él. Y nosotros, hermano, con un poquito, con una fiebre, con un dolorcito, ya nosotros no queremos buscar. Con que alguien nos miró mal, con que alguien no nos saludó, con que algo que nos pasó, le duele el pelo y ya no quiere orar. Le duele una uña y ya no quiere levantar la mano. Le duele el dedo con el callo que tiene allí y ya no quiere ponerse en pie para adorar a Dios. Se ha puesto a pensar, hermano, que si hay algo que marcaba la diferencia en estos hombres, era que ellos anhelaban, diga conmigo, ellos anhelaban que la presencia de Dios estuviera con ellos siempre y en todo lo que emprendían. En todo. No puedo decir que yo como pastor en este momento tenía más unción que Moisés, de ninguna manera. Apenas me cuesta abrir las puertas. Imagínate, Moisés abrió el mar rojo. Imagínate. Y Moisés le iba con casi 4 o 5 millones de personas. Y todo lo hacía por fe. Nadie me puede decir aquí que Moisés no tenía el llamado de Dios. Pero en el anhelo de su corazón era que Dios se mantuviera siempre con él. Yo lo veo a un Moisés aquí que busca la gracia de Dios porque no la tenía. No, yo veo a un Moisés aquí que se quiere asegurar que la gracia de Dios esté con él en todo el camino y que esté desde el inicio hasta el final. Y veo a un Moisés que le dice: es que si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar, porque yo puedo ser líder, pero sin tu presencia soy un líder común y corriente, pero con tu presencia yo marcaré la diferencia como líder, como adorador, oiga, como servidor, como cristiano, como hijo. Yo puedo hacer común y corriente hasta un nivel limitado, pero si tu presencia está conmigo, entonces se abrirán puertas que no se abren común y corriente. Entonces llegaré a lugares que no se llega tan fácilmente. Entonces tendré experiencias que no puedo tenerlas normalmente. O sea,
con mi capacidad yo puedo hacer ciertas cosas, pero con tu presencia yo puedo alcanzar lo extraordinario. Con tu presencia yo puedo mover, mira, oiga, con mi capacidad yo puedo caminar en lo literal, pero con tu presencia yo puedo andar en lo sobrenatural. Aleluya. ¿Dónde está esa gente que quiere tocar a Dios en lo sobrenatural, que quiere moverse en lo sobrenatural? Está la vista natural, pero está la visión espiritual. Y para moverse en lo espiritual se necesita lo sobrenatural. Y Moisés entendía eso. Moisés entendía que él necesitaba la presencia de Dios. ¿Quiénes necesitan la presencia de Dios? Ahora no se confunda. La unción es el poder activo de la presencia de Dios en la vida de un individuo. Tú has escuchado que dice, busca la unción de Dios. No, tienes que buscar la presencia de Dios primero. Tú no puedes buscar la unción porque la unción es un beneficio. Hello. La unción es un beneficio de tener la presencia de Dios con nosotros. Hay gente que tiene presencia de Dios, tiene gracia, tiene favor, tiene respaldo, las cosas se le abren, el diablo se le levanta y sigue para adelante, no se detiene y eso, porque él tiene el carácter en la presencia de Dios. Pero el que tiene presencia de Dios tiene la habilidad de poder buscar la unción de Dios. Son dos cosas que van aliadas, pero no es la misma. La unción es el resultado de presencia de Dios. O sea, tú puedes tener la presencia de Dios contigo y pedirle a Dios mayor unción. Tú puedes tener la presencia de Dios contigo y pedirle a Dios más sabiduría. Todo viene a través de su presencia. La gente le pide a Dios bendiciones, pero no tienen la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda esto, porque quizás algunas cosas van a tener sentido y va a decir, por eso no encuentro la respuesta a lo que busco. Nos cuenta la historia. Wow, esto está riquísimo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, hace un énfasis acerca de un hombre llamado Obed-edom. Cuenta la historia que David se acuerda y dice, wow, oiga, aquel que siempre anhelaba estar bajo la presencia de Dios. Se acuerda y dice, wait, quiero construir un templo. Quiero construir esto para Dios. Pero ¿dónde está el arca? Y se recuerda y dice, ¿dónde está el arca? Tengo que buscarla. El arca no puede andar por cualquier lado. Tiene que estar en un lado especial, en un lugar dedicado a Él. Que se cuide el arca del pacto. Porque el arca del pacto, ¿qué simbolizaba para Israel? El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo cuando se construyó el tabernáculo. Los filisteos quitan el arca a Israel y después no saben qué hacer. Hello. ¿Está listo para escuchar lo que va a recibir? Los filisteos eran enemigos de Israel. Y dice que cuando agarran el arca del pacto todo el mundo se enfermaba. Y la regresan y dicen, no, esto no es para nosotros. Le digo, la presencia de Dios para unos traía mortandad, pero para otros traía bendición. Entonces van y se la llevan y la agarra Abinadab, que era un sacerdote. Él encomienda a sus hijos que la cuiden y la ponen, hermano, el arca del pacto. Oiga, el lugar, el objeto simbólico más importante para Israel. Lo arrinconan. Lo meten por allí, lo esconden. Y dice que por 70 años, diga conmigo, 70 años, el arca estuvo abandonada. El arca nunca se cuidó. Hello. El arca representaba la unción, la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca representaba algo simbólico, muy especial.
para Israel. Y David se acuerda y dice: voy a mandar a traerla. Y cuando van y la buscan, la encuentran el arca, la suben, oiga bien, y la traen para la casa de David. Y dice que cuando Eleazar, el hijo de Abinadab, que eran los encargados de cuidarla, cuando el arca se está casi a punto de caer porque la venían jalando con unos bueyes, y dice que ellos ponen la mano, ellos ponen la mano para ayudar a que el arca no se caiga, e inmediatamente ellos son exterminados y mueren. Inmediatamente querían ayudar para que el arca no se cayera. Y cuando ellos ponen la mano, ¿sabes por qué? Porque Dios había visto que por 70 años había estado en la casa de ellos, y ellos habían ignorado el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y ahora que se iba a caer por accidente, porque el terreno era peligroso y iba moviéndose, ellos tratan de ayudar, y a Dios le desagrada eso. Porque como quien dice: estuve en tu casa por 70 años, no me honraste, no me bendeciste, no me cuidaste, no me representaste, y hoy quieres que no me caiga porque te está viendo todos los demás. Entonces dice que inmediatamente mueren. Y David entiende, porque si hay algo que David tenía, la presencia de Dios, David tenía la unción de Dios, David tenía discernimiento, y se detiene y dice: wait, paren ahí, algo le está desagradando a Dios. Mira, necesitamos tener discernimiento para saber lo que desagrada a Dios. Oh, Dios me entiende. Yo ya le he dicho siempre: Dios no lo entiende. Dios no me entiende. Él solo pide que le obedezca. Nunca en la Biblia dice que Él nos entiende a nosotros. Él es un Dios que no da explicaciones. Cuando Moisés le dijo: ¿y quién le digo yo a esta gente que va a ir conmigo? Él le dijo: yo soy el que soy. Dile que yo soy, voy. Como quien dice: yo no tengo que dar explicación a nadie. Si crees, hazlo. Si crees, actúa. Yo te voy a respaldar. Si no lo crees, yo busco a alguien más. Y entonces David, que conocía bien de cerca a Dios, dice: wait. Y mira, oye. El arca queda enfrente de la casa de un individuo que se llamaba Obed-Edom. Mira, vamos, medita por un poquito, ¿ok? Si yo acabo de ver que el arca mata a 2 personas enfrente de mi casa, usted sabe lo que voy a decir. Y yo le digo: David, mira, yo sé que eres rey, pero están muertos. Pero dice que David dice: pónganla en la casa de Obed-Edom. Y se mete el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, a la casa de Obed-Edom. Y en 90 días, o sea, 3 meses, dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida, fue prosperada, y que sus hijos y su descendencia, hay un versículo que dice más adelante: nunca, oiga bien, que sus hijos y su descendencia siempre fueron bendecidos. Pero en el instante que entra, ellos la cuidaron. Óigame, ellos la atesoraron, la valoraron, porque supieron que era la presencia de Dios, literalmente, simbólicamente representada en un objeto que tenía mucho valor. Y ellos la cuidan, y en 3 meses, porque David va otra vez para su casa, y cuando está en su casa ora y le dice: Dios, ¿cómo quieres que yo mueva el arca? Discúlpame, perdóname, que yo quería hacer el bien, pero lo que hice era correcto, pero aparentemente a ti no te agradó. Y va y pide indicaciones, y Dios le dice que no tiene que ser cargado por animales, sino que tenía que ser cargado por el hombre, y que tenían que santificarse los sacerdotes,
Y tenían que hacer, y Dios le da las instrucciones. Ahora David va y agarra el arca y la trae a su casa de la manera correcta y nadie muere. Pero en 70 años, mira, para los filisteos, la presencia de Dios era enfermedad y era mortandad. Para Abinadab y sus hijos trajo muerte y trajo escasez. No trajo nada bueno. Pero para Obed-edom trajo bendición, prosperidad y promesas eternas para su vida y su descendencia. Cuando entra el arca a David y la traen, David danza entre su presencia. Y ahí se saca aquella alabanza que dice que él pierde la compostura y danza y se quita la ropa, y no que se quede desnudo. La Biblia no dice eso. Okay, por si alguien dice, David se desnudó. No. Dice que se quita, habían ropas que ellos usaban interior. Y él se queda con esa ropa y la mujer lo ve y dice, este está loco. Y tienen un choque ahí porque, ¿sabes qué? Te voy a dar un secreto, no se lo cuentes a nadie. Cuando alguien se mete locamente a buscar a Dios, pierde la compostura, pierde los límites, porque está en la presencia de Dios y el que te mira. Por eso cuando alguien danza, hermano, y danza y da vuelta, el que no lo entiende dice, está loco. Y cuando ven llorar y te ven quebrantado, la gente lo primero que piensa es, está llorando de dolor, algo le duele, pero tú estás contristando tu espíritu y Dios recibe tus lágrimas, y con tu boca y con tu corazón estás adorando, porque estás metido en el río de su presencia. Y cada vez que te inundas más y te metes más, te sumerges más, sientes una gracia más extraordinaria, sientes un poder más extraordinario, sientes un mover poderoso que te apasiona buscarlo cada día. Y cuando tienes esa experiencia, lo quieres sentir el siguiente día, lo quieres sentir la próxima semana, lo quieres sentir todos los meses. No puedes vivir sin eso, no puedes vivir sin ello. Es la adrenalina que te hace caminar, es la sangre que te sostiene, es el oxígeno para tus pulmones, es la energía que te levanta. Cuando usted no ha experimentado eso, el evangelio que presenta el poder de Dios no tiene sentido para usted. Pero cuando usted ha experimentado eso, usted puede cantar y dice, sin tu presencia no puedo vivir, sin tu presencia no existo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y es importante. Yo le decía a alguien hoy temprano, y le decía lo siguiente: rodéate, o tú rodeas a la gente que tiene la presencia de Dios. Acércate a gente que tiene la presencia de Dios. Llénate de amistades que tienen la presencia de Dios. No te llenes de amistades que te entretienen. Yo siempre se lo he dicho. No te llenes de amistades que te hacen perder tiempo. Acércate de gente que lo que hablan es constructivo, que lo que hablan es poderoso. Acércate a gente que tiene metas, que tiene sueños. Mira, cuando alguien te dice a los 18, 19, 20 años y tú le preguntas, ¿qué quieres hacer en la vida? Y te dice, no sé. El problema es que hay gente que tiene 40 años y no sabe qué quiere hacer con la vida. Yo descubrí algo. Cuando tú tienes la presencia de Dios, tu vida tiene sentido. Hello. Cuando tú tienes la presencia de Dios, tu vida tiene sentido. Cuando la presencia de Dios está en ti, tu vida tiene sentido. Cuando Dios habita en ti, tu vida tiene sentido. Tiene propósito.
Así que si usted no sabe para qué está viviendo, por qué está viviendo o para dónde va, la respuesta es porque aún Dios no está allí. Wow, y eso es asustante. Hoy yo tengo 10 años de ser cristiano, yo estudié, yo sirvo, yo soy acá. Te acabo de decir que Moisés era libertador de Israel. Y Dios abrió el mar por él. Y Dios hizo milagros por él. Mas él humildemente le dice: no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Pero me impacta lo siguiente, que es una pregunta en el versículo 16 del capítulo que leímos. Él dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Sabe lo que le estaba diciendo Moisés? Moisés le estaba diciendo: por tu presencia seremos diferentes a los demás. Porque tú estás con nosotros, seremos diferentes a los demás. Y no sé si a usted esto le hace sentido, pero se acuerda que yo siempre le he dicho: nosotros no somos ni la mejor iglesia ni la peor iglesia. No nos comparamos a ninguna iglesia. Pero yo sí sé una cosa, que somos una iglesia diferente. Que somos una iglesia diferente. Yo sé reconocer la presencia de Dios, porque dependo de la presencia de Dios. Y tú puedes ver moveres, y tú puedes ver tantas cosas, pero cuestiona si la presencia de Dios está allí. Si la presencia de Dios está en ese lugar, si la presencia de Dios está con esas personas, si la presencia de Dios se mueve. Muchas veces tenemos que analizar. Diga conmigo: analizar. Indagar. Diga conmigo: indagar. Preguntar. Diga conmigo: preguntar. Si la presencia de Dios está allí. El pueblo de Dios tiene que entender, comprender y discernir dónde está Dios. Hay 3 cosas que recibes por la presencia de Dios. Recibes identidad, recibes bendición y recibes descanso. Identidad, bendición y descanso. Identidad porque te hace diferente a las demás personas. ¿No es verdad que alguien que tiene la presencia de Dios es bien diferente a las personas que son frías espirituales? ¿No es verdad eso? Sí, no le dé pena ni miedo decirlo, es verdad. Cuando Dios está menguando en la vida de alguien, normalmente la lengua le crece. Es lo contrario de la mentira, es lo contrario de Pinocho. Cuando miente dice que la nariz le crece. El ausente de presencia de Dios habla cualquier cosa sin temor. El que no tiene presencia de Dios hace cualquier cosa sin temor. El que no tiene presencia de Dios es capaz de inventar cualquier cosa sin temor. Pero el que tiene presencia de Dios tiene temor a Dios. El que tiene presencia de Dios sabe que los ojos de Dios están sobre él, los oídos de Dios están sobre él. El que tiene presencia de Dios primero analiza y dice: ¿honrará esto a Dios antes de hacer algo? ¿Traerá honra a Dios? El que no tiene presencia, ¿sabe lo que hace? Hace las cosas y después pide perdón. Pero el que tiene presencia tiene sabiduría. No te equivoques, el conocimiento es diferente de la sabiduría. Si eres una persona que todo el tiempo estás de mal al mal y de mal al peor y de peor a peor, es porque la presencia de Dios no está ahí contigo. Y necesitas anhelar su presencia. Porque es la presencia de Dios que te ayuda a tomar decisiones. Porque recuerda, el que tiene presencia tiene sabiduría.
El que tiene presencia tiene unción. El que tiene presencia tiene poder. El que tiene presencia tiene dominio. El que tiene presencia tiene gracia. El que tiene presencia tiene favor. El que tiene presencia tiene libertad. El que tiene presencia tiene a Dios. Y si tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene la presencia de Dios vive por la presencia. Porque el justo por la fe vivirá. Pero es por la fe en el poder del Hijo de Dios. El que tiene presencia es diferente. Y yo creo en el nombre de Jesús, sin equivocarme, que esta iglesia tiene presencia de Dios. Que aquí hay mujeres que tienen presencia de Dios. Que aquí hay hombres que tienen presencia de Dios. Que aquí hay jóvenes que tienen presencia de Dios. Es por eso que aquí no se le estorba ni se le para a nadie. Que grite, que dance, que se pare, que aplaude, que grite gloria a Dios. Que toque, que cante, que haga algo para Dios. No se le para a nadie. Porque el que tiene presencia de Dios tiene vida. Y el que tiene vida no puede estar quieto. Oh my God. Yes. La presencia de Dios es la vida espiritual en el individuo. ¿Escuchó eso? Mira a alguien que tienes a tu lado y dile: la presencia de Dios es la vida de Dios en el individuo. O sea, es el mismo Dios en la persona. Te da identidad, te da bendición y te da descanso. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero dice arrepentidos y convertidos. Tenemos que arrepentirnos, convertirnos para recibir refrigerio de la presencia de Dios. No puedes vivir una vida cualquiera y experimentar ese refrigerio. Mateo nos enseña y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. ¿Sí? Pero tienes que venir, presentar las cargas y descansar en Dios. Era identidad. ¿Por qué era identidad? Porque lo iba a hacer diferente. Recuerda que Dios le dijo a Israel: yo te puse nombre, mío eres tú. Había identidad. La presencia de Dios te da identidad. Dice quién tú eres. La presencia de Dios es lo que provocó, oiga bien, cuando el traspaso de poder y de liderazgo entre Moisés y Josué, Dios le dice: como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. O sea, lo que hice con Moisés también lo haré contigo. Como respaldé a Moisés, también te respaldaré a ti. Como bendije a Moisés, también te bendeciré a ti. O sea, los mismos beneficios. ¿Por qué? Porque era la misma presencia. Hello. Eso quiere decir, y aquí es donde termino la introducción. Y aquí concluyo con esto, porque quiere decir si la presencia de Dios, hermano Manuel, en 30 días bendijo la casa de Obed-Edom, y es la misma presencia que ahora tenemos acceso, yo quiero que bendiga mi casa. Pero en 70 años no hizo nada por la casa de Abinadab. La misma presencia, la misma arca. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu casa? ¿Qué ha hecho Dios en tu familia? ¿Qué ha hecho Dios con tu empresa? ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué está haciendo Dios con tus hijos? Yo no quiero que salgamos hoy en este día con la misma mentalidad que quizás muchos años se ha tenido en el Evangelio. Yo, como ministro del Evangelio, no acepto
No acepto de ninguna manera que alguien acepte vivir en la misma condición toda su vida. Si el diablo te botó, levántate. ¿Sí? No te puedes quedar caído. Si el diablo te tira fuerte, defiéndete. Si el diablo te odia, arrebátale almas y pelea contra él. Sí, mira, si tú eres la persona que pega un paso y después un tropezón, asegúrate de dar pasos efectivamente para que no te tropieces. Porque ¿en qué te estás tropezando? ¿En qué te estás tropezando? ¿No será que en tu misma cinta de los zapatos? Hello. Hoy no tengo músicos aquí, ¿verdad? Para verlos. What happened? Oiga lo que le voy a decir. La presencia de Dios es suficiente en la vida del individuo para marcar la diferencia en toda su vida. En toda su vida. Pero esa presencia tiene que ir desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Dice, hay un versículo que dice que el aceite de la unción, que representaba la presencia de Dios, que abrigaba, abarcaba, abrazaba al sacerdote, dice que caía desde la cabeza de Aarón y corría por sus mejillas, por su barba, por su vestidura y llegaba hasta sus pies. ¿Qué quiere decir eso? La presencia de Dios tiene que cubrir tus ojos, tiene que cubrir tus oídos, tiene que cubrir tu nariz, tiene que cubrir tu boca, tiene que cubrir tu caminar, tu sentir, tiene que cubrirte. Óigame, y no es verdad que cuando alguien está lleno de presencia, la presencia salpica a otras vidas, la presencia llega a otras vidas, porque si usted lo pone literalmente, pero ahora lo compara de una manera espiritual, Dios quiere que su unción, Dios quiere que su presencia, Dios quiere que su poder entre por la cabeza, pero también fluya a todo el cuerpo. Y como iglesia nosotros somos un cuerpo, como iglesia nosotros somos un equipo, como iglesia somos una familia. Y yo quiero que la presencia de Dios esté conmigo, pero esté con nosotros también, esté con tus hijos, esté con tus nietos, esté donde quiera que vayas. El anhelo de mi corazón es que la presencia de Dios bendiga tu caminar. Pero tiene que preguntarse eso. Si la presencia de Dios está conmigo, ¿por qué caigo siempre en lo mismo? Si la presencia de Dios está conmigo, ¿por qué? Ay, Dios mío. ¿Por qué siempre me da sueño en los cultos? Si la presencia de Dios está conmigo, ¿por qué yo no puedo levantar las manos para adorar? Mira, son cuestiones que usted dice. Yo sé que le da risa, pero sin risa, pregúnteselo de verdad. Pregúnteselo de verdad. Pregúntese por qué. ¿Por qué? Mira, cuando yo comencé en el evangelio, hay un hermano que se llamaba Patrocinio. Un hombre de Dios, hermano, que fue para mí una gran bendición. Y según mi conocimiento muy limitado, yo creo que le he contado esta historia a algunas personas, yo pensé que ese era un título en la iglesia. Ok, patrocinio, dije yo, ese debe ser un título de honra respetuosa en la iglesia. Yo no sabía que en la iglesia se llamaban ancianos, diáconos. No, yo pensé, dije, bueno, entre tantos títulos que hay, en mi ignorancia dije, ese quizás ha de ser.
porque ese hombre, un hombre lleno de amor, lleno de gracia, tenía una palabra para enseñar, todo el tiempo transmitía amor, todo el tiempo transmitía esa paz, esa tranquilidad, esa energía, y ya tenía como 60 años, y yo me recuerdo que le decían hermano patrocinio, y patrocinio aquí, patrocinio allá, y si Dios de alguna manera llega este mensaje a él, yo bendigo la vida del hermano Patrocinio, porque fue de mucha bendición para mi vida, para mi crecimiento espiritual. Y me recuerdo que mi anhelo era, en mi ignorancia, tener el título de patrocinio. Entonces yo me acerqué tanto a él y fue él el que intercedió para que yo conduciera la ven de la iglesia, porque él me puso un cariño muy especial y me dice: oiga, usted debería de manejar la ven de la iglesia, del área ahí. Y ese fue mi segundo privilegio. Yo ya les conté, ¿verdad? Mi primer privilegio me lo inventé yo, porque no era bautizado, limpiaba, pasaba vacuum a las venes de la iglesia. Habían 5 o 6 venes. Yo ya les conté todo eso. Nadie sabía, solo era un secreto entre el pastor y yo, porque no podía tener ningún privilegio, porque yo venía del mundo, era una persona mundana, no era bautizado, tenía que estar bautizado. Pero yo le dije al pastor: ayúdeme, y el pastor me entendió. Y eso es lo que yo hacía. Ese fue mi primer privilegio. Él me había dicho que nunca le habían dado ese privilegio a nadie, porque nunca lo había pedido, pero yo se lo pedí. Yo le dije: mire, ¿quiénes lavan la ven? Y yo lavaba la ven, y yo me recuerdo que todas las semanas esas ven estaban nice. Y mi segundo privilegio, crecí de posición. No dejé de lavar las venes, sino que empecé a manejar una ven. Empecé a manejar la ven, y yo me recuerdo que por el hermano Patrocinio, y el hermano Patrocinio me aconsejaba, me abrazaba, oraba por mí. Y un día yo le digo: hermano Patrocinio, nunca le he preguntado su nombre. ¿Cuál es su nombre, varón? Y se me queda viendo y me dice: Patrocinio. Y se me quebró el corazón, porque yo era una posición que yo anhelaba, y yo nunca le había preguntado si ese era un título o era un nombre. Y él me dice: es mi nombre. Y le digo: oh, y me decepcioné. Pero hay algo que él tenía. Yo no sé si Doris se acuerda. Andrea estaba muy pequeña, pero Aristides estoy seguro que se acuerda. Tenía una presencia de Dios ese individuo. Tenía una presencia de Dios, que cuando él hablaba tú querías escucharlo. Cuando él oraba tú querías orar con él. Cuando él enseñaba tú querías aprender de él, porque la presencia de Dios estaba en él tan metida que se transmitía. Y toda la gente que estaba alrededor de él lo conocían, que era un hombre bien lleno de Dios. Y me recuerdo que mis amigos espirituales, yo les he testificado y no me da pena decirlo, pero a mí nunca nadie me motivó para ir a la iglesia. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo tomé compromiso personal. Nunca nadie me motivó para ir a una vigilia o un ayuno. Nunca. Yo estaba en todos los ayunos. Yo estaba en todas las vigilias. Yo estaba en todos los cultos. Yo estaba hasta donde no me invitaban. Una vez fui a una reunión de líderes y yo era el único que estaba ahí, y por pena no me sacaron. Pero yo no sabía que era reunión de líderes. Era día de culto y tenían reunión de líderes y ellos estaban ahí. Dije yo: bueno, gloria a Dios, solo vinieron los magnates hoy. Y cuando me di cuenta que eran solo los líderes, me sentí mal. Y le dije al pastor: pastor, ¿por qué no me dijo que me saliera? Y me dijo el pastor: Dios me dijo que no te sacara. Digo: bueno, gloria a Dios. Y yo escuchaba cosas, dije: yo esto no lo había escuchado antes. Pero como yo nunca faltaba, no tenía excusa, porque yo necesitaba a Dios. Y yo necesitaba que su presencia se metiera conmigo. Enfermo, yo nunca me acuerdo, hermano, que le haya llamado a mi pastor diciéndole: me siento enfermo, no puedo ir a la iglesia. Yo iba enfermo a la iglesia. Me acuerdo en ocasiones
que tenía calentura. Yo siempre padecía de las amígdalas, infección en la garganta. Y el pastor me dio de dirigir. Y yo le dije, pastor, me siento tan mal físicamente, pero yo sé que al pasar allí Dios me va a ayudar y me va a sanar. Y fue así literalmente. Cuando yo desarrollé mi privilegio y yo me bajé, mi dolor se había ido. Yo estaba sano, yo estaba bien. Entonces, espérame, yo le quiero contar esto. Como he experimentado ese nivel de presencia, yo crecí a otro nivel de fe. No sé si alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo. Si tú siempre te quedas por enfermo en la casa, tú no vas a experimentar lo que yo te estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? Si tú enfermo vienes y desarrollas lo que tienes que desarrollar, Dios te va a sorprender un día y ese dolor se te va a ir inmediatamente y tú vas a testificar lo que yo te estoy testificando hoy. Si tú siempre dejas a un lado todo lo que tiene que ver con tu compromiso y dejas por último lo espiritual, tú nunca vas a poder testificar que Dios se movió en una manera milagrosa a favor tuya. Pero cuando Dios está en la presencia de alguien, ese individuo es diferente. Cuando yo fui a la última corte por mi proceso, les estoy hablando de experiencias. Ya les hablé de cosas bíblicas. Les estoy hablando de experiencias que yo he tenido. Cuando yo me enfrenté a la última corte, el abogado me dice, José, arregla las cosas en tu casa, porque esta es la última corte. Te pueden dar 3 meses, te pueden dar 3 años, te pueden dar 5 años o te pueden dar 16 años. Tú sabes lo que hemos hecho, tú sabes lo que se ha querido lograr y vamos a enfrentar y tenemos que enfrentar. Ya pasaron 3 años y tenemos que concluir este proceso. Yo le dije al abogado antes, le dije, necesitamos concluir ya esto. Yo estoy listo para enfrentar lo que tenga que enfrentar y yo sé que Dios va a tener cuidado de mí. Y el abogado empezó el trámite para enfrentar todo. Y en la última corte yo me recuerdo que nos habíamos preparado con mi esposa. Yo le dije, mira, yo no sé lo que va a pasar, pero vamos a entrar a ahorrar dinero porque quizás ella trabajaba o yo trabajaba. Quizás le digo, yo no sé cuánto tiempo me van a dejar y yo necesito que tú puedas seguir con los pagos. Necesito que puedas seguir solventando todo lo que necesitas para seguir viviendo. Quizás te vas a tener que mover a otro lugar y hacer las cosas diferentes. Pero tú tienes que saber que cuando yo salga, seguiremos adelante. Las cosas van a marcar una diferencia en mi vida, pero yo tengo que enfrentar este proceso de mi vida. Y tengo que hacerlo hoy, porque si no, me va a seguir toda la vida. Y ella estuvo de acuerdo conmigo y me recuerdo que empezamos a ahorrar lo poco que podíamos. Y yo llevaba aquello en mi mente, de que no era suficiente lo que teníamos ahorrado. Quizás iba a durar para 1 mes, 2 meses. Pero yo tenía la esperanza, porque yo sabía que había conocido a Dios en esos 3 años. Y que Dios iba a hacer algo a favor de mi familia. Que iba a hacer algo, aunque yo estuviera dentro de la cárcel. Él iba a mover su mano, porque yo había aprendido a depender de Él. Y nunca en la vida he tenido tanta confianza en Dios como ese día. Yo me recuerdo que me enfrenté al juez y el juez me dice, hiciste esto, sí, hiciste lo otro también. Son tantos años, pero te vamos a perdonar 10 años. Te vamos a sentenciar 5 años. Y de los 5 años vas a cumplir 90 días en la cárcel. Y los otros, el resto lo vas a hacer en probación. Pero si tú cometes, si a ti te dan un ticket de velocidad, te vamos a mandar a arrestar y lo vas a venir a cumplir adentro de la cárcel. Y yo dije, ok, está bien. Cuando yo tenía 3 días en la cárcel, del trabajo, yo me logré contactar con el trabajo y me dijeron, ¿sabes qué? No te podemos dar el empleo y necesitamos dejarte ir. Tu posición es muy valerosa y tu posición es muy delicada y no podremos tenerte con un récord criminal
y necesitamos soltarte, necesitamos dejarte ir, necesitamos ir entre la troca y todas las pertenencias que tienes de la compañía. Y yo no se me olvida lo siguiente, que yo le había orado a Dios y yo le dije: Señor, yo sé que tú estás con nosotros y te he conocido en un nivel extraordinario y no vas a dejar a mi familia sin bendecirla. Y yo me recuerdo que fueron a la troca, ellos no me dijeron que me iban a dar dinero, pero desde ese día fueron a traer la troca y le llevaron un cheque a mi esposa de $16,000. $16,000. Mis gastos mensuales eran alrededor de $4,000 a $4,500 para sostener todo. Solvente, usted sabe que la renta aquí en un apartamento de 3 recámaras es $1,700, $1,500. Estoy hablando hace 14 años atrás. Era un poco más barato, $100 más barato. Y dije yo, Doris, cuando yo le hablo en la noche, Doris me cuenta y me dice: mira, me trajeron un cheque y es de esto, lo voy a cambiar a la compañía y esto y lo otro. Y sabes, siempre he visto la mano proveedora de Dios. Aun cuando yo no he estado, Dios ha proveído. Porque cuando tú tienes la presencia de Dios, Dios te provee de una manera milagrosa. Y tú no lo puedes entender a menos que lo experimentes. Usted sabe que hay gente que prepara toda su vida, todo, cada centavo es contabilizado. Ya no vamos a tomar café porque cuesta tanto, vamos a hacer esto porque esto, lo otro, y de aquí para entonces solo vamos a gastar esto, y cuidado, me gastas $1 más. Es más, si me gastas $1 más, no vamos a salir a comer por 3 meses. Y viven una vida bien para alcanzar metas, ¿verdad que sí? Y de alguna manera yo no le voy a criticar eso, está bueno. Pero hay personas que hemos experimentado algo más diferente. Hay personas que hemos experimentado la abundancia de Dios. Y Dios te suple de una y de otra manera. Y de la misma manera como yo no critico al que es súper organizado, tampoco espero que alguien me critique por mi fe loca. Pero mi fe me ha funcionado más que mi organización. Cada vez que yo organizo todo y lo llevo contabilizado, siento que no me alcanza el dinero. Pero cada vez que empleo mi fe y activo mi fe y actúo en fe con la pasión y el amor de Dios, siempre me sobra. Y todo lo que toco es emprendedor y prospera y crece y avanza. Porque hay una promesa que si Dios está contigo, tu casa es bendecida. Si la presencia de Dios en 30 días bendijo la casa de Obed-Edom, y bendijo la casa de los reyes, y bendijo la casa de los hombres que amó, tiene que bendecir la mía, tiene que bendecir la tuya, tiene que bendecir tu vida. Porque por si usted no lo entiende, yo lo quería llevar a esto. Nunca los beneficios de la presencia de Dios cambiaron con la gracia. No. El mismo beneficio que se tenía antes en Génesis por la presencia de Dios se tuvo en Éxodos, y se tuvo también con Josué, y se tuvo también con los profetas mayores, y se tuvo también con los profetas menores, y se tuvo también en los evangelios, y se tuvo también con la iglesia primitiva, y se tuvo también en las cartas paulinas, y se tuvo hasta revelaciones. ¿Qué significa eso? Que la presencia de Dios no tiene tiempos para bendecir, sino que automáticamente te bendice porque Él está presente, porque Dios es bendición. Aleluya, Él es bendición. Hechos capítulo 17 versículos 27 y 28 dice: para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Si tú eres el linaje de Dios, tú vas a obtener las bendiciones de Dios. Pero tú necesitas salir hoy de este lugar con la aseguranza, con la certeza,
con la póliza, con la cobertura, con la sombría de la presencia de Dios. Es más, si tú eres ese tipo de personas que lleva todo bien canalizado y tú tienes la presencia de Dios, será más abundancia para ti en todas las áreas. Pero tú necesitas la presencia de Dios. Tú necesitas honrar la presencia de Dios. Tú necesitas valorar la presencia de Dios. Corintios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que Él habita en mí. Él vive en mí. Él reposa en mí. Él se mueve en mí. Él se mueve a través de mí. Pero antes de moverse a través de mí, Él tiene que moverse en mí. ¿Se mueve Dios en ti? ¿Sientes a Dios en ti? ¿Cuándo fue la última vez que supiste que Dios estaba en ti? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste? No te estoy hablando de un momento de quebrantamiento. Te estoy hablando de un estilo de vida. Te estoy hablando de vivir y sentir esas vibras que es tu oxígeno espiritual. Aleluya. Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Alguien está recibiendo lo que estoy diciendo. Alguien puede ponerse en pie y decir: yo anhelo la presencia de Dios todos los días en mi vida. Yo quiero su presencia todos los días en mi vida. Oiga, David decía: es mejor estar en la casa, en los atrios de la casa de Dios todos los días que 1000 fuera de ellos. Él anhelaba su presencia. Es la presencia de Dios que dio victoria a Gedeón allá cuando se enfrentó con 300 hombres a 120,000. Oiga, es la presencia de Dios que le ayudó a Israel y a Josué a derribar los muros de Jericó. Es la presencia de Dios que provocó que cuando Elías oró, descendió fuego del cielo y lamió el agua, y aquellos 450 profetas que eran de Baal muriesen. Fue la presencia de Dios que llamó a Moisés allá en aquella zarza y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Es la presencia de Dios que habló a Jonás y le dijo: vete a Nínive y profetiza. Fue la presencia de Dios que habló a Noé para que construyera el arca. Fue la presencia de Dios que vino sobre Salomón para que él tuviese tanta sabiduría y gobernara no solamente a Israel, sino que casi a todas las naciones que estaban a su alrededor. Era la presencia de Dios que venía sobre Sansón, y dice que cuando el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, él tenía fuerzas y se enfrentaba a quien fuera y lo dominaba y le ganaba y lo vencía. No era el pelo, era la presencia de Dios. Fue la presencia de Dios que se movió cuando Elizabeth y María tocaron el estómago, y Juan estaba en un lado y Jesús en el otro, y era la presencia de él. Fue la presencia de Dios que se movía en Eliseo, que se movía en los profetas. Fue la presencia de Dios que se movía en los apóstoles. Es eso lo que descendió allá en el día del Pentecostés, donde una unción fresca descendió del cielo y se puso sobre ellos para predicar el evangelio. Dios es real. Dios no es una fuerza magnética. Dios es espíritu, y los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no es un cuento, no es una historia. Él es la creación. Él es todo. Él es nuestro existir. Dios no nos da amor, Él es amor. Dios no nos da vida, Él es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Gloria a Jesús. Y estamos ante su presencia. Y estamos aquí para recibir descanso, identidad y bendición. Y mi anhelo es que tú aprendas lo que decía el salmista: me darás
a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Es lo que decía David en el Salmo 16, versículo 11. Usted lo debería de ser uno de sus versículos favoritos cuando hable de la presencia de Dios. Me darás a conocer la senda, oiga, de la vida. Quienes no quisieran tener el GPS de su vida, dice que en la presencia de Dios puedes descubrir cuál es el GPS para tu vida. Y quizás así ya no vas a seguir dando golpes, adivinando para qué fuiste llamado, sino que en su presencia descubrirás cuál es la razón de tu existir. Me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Mira, no es en lo que compras, no es en lo que tienes, no es a donde tú vas que hay plenitud de gozo. Es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo. Y dice, y deleites para siempre. Wow. Imagínate. Y deleite para siempre. ¿Quiénes quieren ese gozo? ¿Quiénes quieren esos deleites? ¿Quiénes quieren esa presencia? Tú que estás conectado con nosotros, Dios quiere habitar contigo. Y de la misma manera como bendijo la casa de Obed-Edom y bendijo la vida de Moisés, y Moisés anhelaba que la presencia de aquel quien lo llamó estuviera con él todos los días. De igual manera debemos de anhelar que su presencia habite en nosotros, se mueva a través de nosotros y bendiga nuestro contorno. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la presencia de Dios habite sobre ti. Invítalo sobre tu casa, invítalo para tu familia, invítalo para tu vida, para tu vecindario. Invítalo para que todo donde quiera que te muevas te conozcan, porque la presencia de Dios brilla en tu vida. Que no te conozcan por quien tú eres, sino que te conozcan por lo que Dios es en ti. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por estar conectado con nosotros. Somos el ministerio Edificando las Familias.